Saludos jóvenes. He querido hacer la clase desde mi oficina a través de este video. Eh, Entiendo que es más conveniente que levantarme temprano, a eso de las 7:45 de la mañana, a las 8:30, y hacer una clase en vivo a través de videoconferencia. Yo entiendo que a través de este mecanismo podemos tener la oportunidad de ver la clase inmediatamente esté disponible y al mismo tiempo también que ustedes la tengan grabada, de modo que en caso de tener alguna duda o interrogante, puedan ustedes acudir nueva vez al video y así evitar los inconvenientes y contratiempos que en horas de la mañana pudieran suscitarse en nuestros respectivos hogares y que impidan una comprensión de lo que pretendemos transmitir a través de esta enseñanza. Bien, en la clase anterior, que fue el primer día de clase, nosotros abordamos someramente aspectos introductivos a la materia, relativos a las obligaciones y la ejecución forzada. Definimos lo que, son lo que es la ejecución forzada e hicimos una distinción en comparación con la ejecución voluntaria de las obligaciones. Decíamos en aquella oportunidad, el sábado pasado, que la ejecución forzada son todas aquellas vías o mecanismos que la ley prevé para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a través de estas diversas alternativas que vienen a constituirse en su gran mayoría como embargos. Es un mecanismo para dar cumplimiento a los títulos o instrumentos que la ley pone a disposición de los acreedores a los fines de constreñir al deudor al cumplimiento de sus obligaciones. Y por eso hacía referencia de una manera muy especial, y así lo consigné en el cuestionario, sobre lo que es el concepto de obligación, porque es de vital importancia comprender el sentido y alcance de lo que son las obligaciones y su repercusión. Decíamos que la obligación es el vínculo jurídico que une a dos o más personas de manera pecuniaria. O sea, ese es el lazo entre acreedor y deudor y que forza a este último al cumplimiento de su obligación. Y por eso también hacía referencia a la distinción que existe entre las obligaciones jurídicas y naturales. Todo lo que nosotros estudiamos en derecho son las obligaciones jurídicas, porque son aquellas que son susceptibles de cumplimiento forzoso, no voluntario. O sea, el primer plan cuando se asume una obligación, como lo había dicho anteriormente en la clase pasada, es el cumplimiento voluntario y espontáneo de la obligación. Y eso en acopio de lo que dispone el artículo 1134 del Código Civil, que prevé que las convenciones legalmente formadas entre las partes tienen fuerza de ley entre aquellos que las han hecho. O sea, el presupuesto básico de la obligación es su cumplimiento voluntario. Ese es el plan A. Ahora bien, el plan B es en caso de que el deudor no cumpla espontánea y voluntariamente con la obligación. ¿Qué hacer? Yo siempre pregunto, ¿ustedes se imaginan que el legislador no hubiese previsto esta eventualidad? Una eventualidad que sería plenamente normal, porque lo ideal es que todo el mundo cumpla con su obligación, pero es muy normal que personas que han contraído válidamente obligaciones no las cumplan o se pretendan desentender de su cumplimiento. Entonces, el legislador prevé un plan B a través de diversos articulados que están diseminados, no solamente en el Código Civil, sino también en el Código de Procedimiento Civil. Lo importante de todo esto es que ustedes sepan que desde el principio, constitucionalmente, se prohíbe la prisión por deudas. O sea, desde la Constitución del 66 hasta nuestros días, se prevé que no puede haber apremio corporal si no es por deuda que proviniere de fraude o infracción a las leyes penales. Eso quiere decir que en acopio a ese principio y lo que fue una de esas grandes conquistas de la Revolución Francesa es que se prohibía la prisión por deudas. Entonces la legislación adjetiva, como es el Código Civil, estableció en los artículos 2092, 2093, que todo el que se haya obligado personalmente quedará sujeto a cumplir sus compromisos con sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. Eso quiere decir que ya la ejecución no se efectúa sobre la persona del deudor, porque como ustedes sabían y tuvieron la oportunidad de estudiar en la asignatura de las obligaciones, esto ha pasado por múltiples etapas, desde la época primitiva hasta nuestros días. Y en aquellos tiempos, en los tiempos primitivos, el acreedor podía disponer de su deudor cual si fuese una cosa. Podía venderlo como esclavo, podía
podía disponer hasta de la vida de su deudor, porque el deudor era la cosa de su acreedor. Con el advenimiento de la Revolución Francesa y esos estipulados contenidos en el Código Civil, que no fue sino una transmutación de los postulados de la Revolución Francesa, entonces se concibió en ese instrumento que la ejecución se practica sobre el patrimonio del deudor. Es sobre este punto entonces que quisiera que ustedes tengan una idea sobre la importancia que reviste el tema de las ejecuciones, de las vías de ejecución entre nosotros, que es el mecanismo que se prevé para poder, a través de la venta de los bienes del deudor, lograr entonces realizar el crédito de su acreedor. Por eso es que esta materia es tan importante. Hago esa reiteración de lo que ya había dicho en la clase del sábado pasado. Pues bien, esto es para poner en contexto lo que vamos a ver a partir de este momento, ¿verdad? Porque en la clase pasada analizamos no solamente el concepto de ejecución forzada y su diferencia con la ejecución voluntaria, sino también el objeto que persigue la ejecución forzada, que no es más que el cumplimiento de lo que es la obligación de parte del deudor. Puede ser por un lado el cumplimiento de un hecho, o puede ser por otro lado el cobro de un crédito. Definimos en aquella oportunidad, el sábado pasado, la diferencia entre uno y otro. El cumplimiento de un hecho se logra a través de la ejecución directa o en naturaleza, un equivalente, que es como le llaman los doctrinarios en los estudios de derecho civil. Está prevista en los artículos 1142, 1143 de ese texto legal. En tanto que el cobro de un crédito se persigue a través del embargo. Y es de manera fundamental a lo que nos vamos a concentrar en el transcurso de este curso. Durante todo el devenir de este ciclo nos vamos a concentrar en el tema de los embargos. Analizamos en la clase pasada la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Cómo se logra el cumplimiento de un hecho, que es a través de la ejecución directa, que es el mecanismo que se utiliza cuando el deudor se compromete a una obligación de hacer o de no hacer. Eso lo habíamos dicho. Todo lo que tiene que ver con estas disposiciones están contenidas en el Código Civil Dominicano, en los textos que ya anteriormente he hecho referencia. Yo quisiera que nos concentremos en el tema ya de los embargos. Fíjense bien, nos quedamos en la clase anterior en lo que tiene que ver con los procedimientos de ejecución forzada. Y lo habíamos dicho, pero vamos a reiterarlo. El primero es la ejecución sobre la persona del deudor o a premio corporal, que habíamos dicho que no es posible la premio corporal si no es por deuda que proviniere de fraude o infracción a las leyes penales. Yo puse de ejemplo una persona que se haya obligado para con otra a pagarle 100,000 pesos y no le entregue ese dinero, sino que le emita un cheque sin la debida provisión de fondos, evidentemente entonces esa persona por ese hecho puede entonces ser reducido a prisión, porque no es por el hecho de que no cumplió con su obligación de pago, sino que con la emisión del cheque entonces, sin la debida provisión de pago, de fondos, violentó una disposición penal atetiva, que es la ley sobre cheques, que en su artículo 66 sanciona la emisión de un cheque sin la debida provisión de fondos, y que a su vez ese texto legal remite a las disposiciones que están contenidas en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que prevé y sanciona el tema de la estafa. Pero eso es un tema en particular. El procedimiento más usado entre nosotros es el embargo, como lo había dicho en la clase anterior. ¿De qué se trata el embargo? Bueno, de ello vamos a hablar todo este ciclo. Pero el embargo no es más que poner los bienes del deudor en manos de su acreedor, en manos no del acreedor, sino de ciertos auxiliares de la justicia, a fin de hacerlos vender esos bienes y cobrarse sobre el producto de esa venta el importe de su acreencia. O sea, en eso consisten los embargos. Es el mecanismo que la ley prevé para que una especie de subrogación en las facultades y deberes primarios que debe tener todo deudor, el acreedor ponga esos bienes en manos de ciertos auxiliares de la justicia, como alguaciles, etcétera, para que mediante el procedimiento previsto en la ley se procedan a vender esos bienes y de esa venta entonces el acreedor recupere su crédito. De eso se trata el tema de los embargos, y es de lo que nos vamos a concentrar durante todo este ciclo, a través de sus diversas vías que se prevén en la normativa. Y el tercer mecanismo, que ya lo habíamos dicho, es el de la ejecución directa o en naturaleza. Eso ya lo explicamos en la clase anterior y está previsto en el cuestionario que nosotros enviamos a todos ustedes. Entonces, para continuar con lo que habíamos dicho en la clase anterior, y yo quisiera llevarme del libro para no perderme, y así que todos puedan seguir al mismo tiempo esta guía o este tutorial con su material de estudio que ya habíamos recomendado, se prevé lo que tiene que ver con la naturaleza de los procedimientos ejecutorios.
Fíjense, jóvenes, cada embargo, cada vía de ejecución responde a una naturaleza especial. Y es importante entender esto porque ello nos permitirá comprender y razonar sobre cada vía de ejecución y clasificarla dentro de su determinado esquema. En ese sentido, se prevén procedimientos puramente extrajudiciales, procedimientos sin proceso, que son de administración judicial, y procedimientos con proceso, o como yo les llamo, procedimientos jurisdiccionales. En ese primer grupo tenemos al embargo ejecutivo y el embargo de frutos no cosechados, que tal como ustedes pueden ver en la doctrina, son procedimientos puramente extrajudiciales. ¿Qué quiere decir que sean puramente extrajudiciales? Quiere decir que son procedimientos que se desarrollan sin la intervención de ningún órgano jurisdiccional, o sea, sin que intervenga ningún tipo de proceso en sí. No existen demandantes, no existen demandados, y no es un proceso que se ventila por ante un tribunal. Esto quiere decir que solamente el tribunal va a actuar en caso de que surjan incidentes o contestaciones incidentales a propósito de ese procedimiento. Eso quiere decir que un embargo ejecutivo y un embargo de frutos no cosechados se desarrollan al margen de un tribunal. Solamente utilizando un alguacil se puede llegar a la venta en subasta de esos bienes, de los bienes embargados, a través de estas vías o mecanismos. En segundo lugar tenemos el embargo inmobiliario, el embargo de rentas y el embargo de naves. Estos son procedimientos sin proceso, como ya habíamos dicho en la subclasificación. ¿Por qué son procedimientos sin proceso? Porque se someten al tribunal de primera instancia, no como órgano jurisdiccional propiamente hablando, sino como un órgano de la administración judicial. Y las actuaciones de este órgano culminan con lo que se denomina una sentencia de adjudicación, la cual no es una verdadera sentencia, sino un acto de administración judicial. Como consecuencia de ello, ese acto que le pone término o fin a esos procedimientos no es susceptible de ninguna acción, vía o recurso contra ellos. O sea, solamente una acción principal en nulidad, y eso lo debatiremos con mayor amplitud una vez que estemos agotando esos procedimientos que está destinado a que sean analizados al final o en el tramo final de esta asignatura. Pero eso es lo que les quiero decir, que esos son procedimientos en los cuales se somete a un tribunal, pero no como un proceso ordinario. Usted no va a ver demandante y el demandado. El tribunal solamente va a actuar como un mero conductor de ese supervisor, de ese procedimiento. O sea, lo va a supervisar el procedimiento para determinar que usted haya cumplido como abogado con las normas que pautan todo lo que tiene que ver las leyes relativas a esta materia o a estos procedimientos. Finalmente tenemos procedimientos que son verdaderos procesos, y así los dice la doctrina, y dentro de este grupo tenemos el embargo retentivo. El embargo retentivo se somete al tribunal como órgano jurisdiccional propiamente hablando. ¿De qué se trata el embargo retentivo? Bueno, lo podemos avanzar ahora. El embargo retentivo es un procedimiento mediante el cual un acreedor intercepta sumas, valores o efectos mobiliarios que le pertenecen a su deudor, pero que se encuentran en manos de un tercero, y le pide a la justicia que esas sumas, valores o efectos mobiliarios que le pertenecen al deudor, pero que se encuentran en manos de un tercero, les sean atribuidos al acreedor directamente y de manera personal. O sea, es un procedimiento en el cual se somete desde el principio al tribunal de primera instancia y donde existe un demandante y un demandado. No así en los demás procedimientos que ya hemos analizado anteriormente, donde no existe demandante ni demandado ni demanda per se. Aquí en este procedimiento el tribunal sí actúa como un órgano jurisdiccional y sus actuaciones van a culminar con una sentencia que va a ordenar al tercero entregarle esos bienes o esos valores mobiliarios al acreedor persiguiente, y que sí es una verdadera sentencia susceptible de intentarse contra ella los recursos ordinarios o extraordinarios que ya ustedes conocen o han visto en el derecho procesal civil 2. Entonces, esta es la naturaleza de los distintos procedimientos. Es importante que sepan los textos legales que prevén estos procedimientos. Bueno, el embargo ejecutivo está previsto en el artículo 583 del Código de Procedimiento Civil. El embargo inmobiliario, artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Ese es el embargo inmobiliario ordinario, porque ustedes no lo saben, pero tenemos aproximadamente 5 procedimientos de embargo inmobiliario diseminados en distintas normas. Aquí solamente nos vamos a concentrar en este curso en el embargo inmobiliario ordinario, que está previsto en el Código de Procedimiento Civil, en el texto legal antes citado, en el artículo 673 de ese texto. Y el embargo retentivo, que está previsto en el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. O sea, pueden ir ya hojeando para que vayan entendiendo las diferencias
entre una y otra vía de ejecución. Entonces, el próximo tema se contrae. Es importante que sepan que yo no estoy dando todos los temas tal cual figuran en el libro, sino que yo selecciono aquellos temas que tienen más importancia y relevancia con relación a la asignatura o a lo que yo pretendo transmitirle a ustedes. No quiere decir que no los lean, aquellos subtemas que no lo abordemos. Lo que tiene que ver con la nulidad del procedimiento ejecutorio. La nulidad. Lo primero que tenemos que saber es a qué se refiere el tema, o el término, mejor dicho, nulidad, el cual es un término muy manido, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo ya ustedes vienen escuchando de qué se trata, qué es la nulidad, desde obligaciones, cuando estudiaron las consecuencias de los vicios del consentimiento y vieron la diferencia entre nulidades absolutas o relativas en los contratos. El tema de la nulidad es de vital importancia su conocimiento en materia de derecho civil y de procesal civil, porque es la sanción impuesta por la ley a la violación de las reglas de forma o de fondo en los actos jurídicos. O sea, es el mecanismo de sanción que prevé el legislador cuando no se observan las formalidades que la ley prevé, ya sea para la redacción de un acto jurídico o ya sea para la consecución de un determinado procedimiento. Mientras que en el derecho penal, en el derecho represivo, la sanción al incumplimiento de las normas acarrea eventualmente una pena privativa de libertad, una multa o alguna otra sanción de índole pecuniario. En el derecho civil, la consecuencia a la inobservancia de las formalidades que manda observar el legislador es precisamente la nulidad. Y como ya dije anteriormente, las nulidades pueden ser absolutas o pueden ser relativas. La nulidad absoluta es una nulidad que atañe al orden público y que no puede ser suplida ni siquiera por el juez, y que puede ser suplida por el juez, mejor dicho. Al ser de orden público no está sujeta a que algún particular la promueva, sino que el juez puede de oficio suplirla. Las nulidades relativas son aquellas que incumben solamente a los interesados o a los contratantes, y puede ser enmendada a través de un procedimiento que se denomina confirmación. Eso es parte de lo que es el estudio de las obligaciones del Derecho Civil 2, como se da en la universidad. Lo importante acá es saber y poder aplicar el concepto de nulidad a los procedimientos de ejecución. Ustedes se podrán dar cuenta, lo vamos a analizar más adelante, que cada procedimiento lleva un esquema en cuanto a actos y en cuanto a plazos. La inobservancia de ese esquema en cuanto a actos y cuanto a plazos, entonces degenera en una nulidad. Eso es importante, o sea, que lo tengamos presente. Cada procedimiento conlleva sus actuaciones en cuanto a actos y en cuanto a plazos. Si usted omite o no cumple con esas formalidades en cuanto a las menciones que debe llevar cada acto de procedimiento o en cuanto a los plazos en los cuales cada acto debe instrumentarse, evidentemente su procedimiento quedará viciado. Y siempre hago referencia a esa enseñanza que dejó plasmada el profesor Artañán Pérez Méndez en su libro Procedimiento Civil, que siempre dice: buen abogado es el que sabe incidentar, pero mejor aún el que no se deja incidentar. Para usted no dejarse incidentar, tiene que observar el debido proceso, tiene que observar cómo se instrumentan los actos que componen el procedimiento civil cualquiera, para que así entonces el adversario no tenga la oportunidad de cuestionarle su procedimiento, lo cual acarrea mayor pérdida de tiempo y dinero. Entonces, por eso el tema de la nulidad es tan importante en lo que tiene que ver con los procedimientos ejecutorios. El maestro Froilán hace referencia en el párrafo subsiguiente en cuanto a lo que tiene que ver la exageración del crédito. ¿Puede la exageración del crédito acarrear una nulidad de procedimiento? Voy a aterrizar el concepto. El hecho de que un acreedor a quien se le debe 100,000 pesos inicie un procedimiento de embargo por la suma de 500,000 pesos, esta situación es susceptible de provocar una nulidad en ese procedimiento. Es lo que se plantea en ese texto cuando hace referencia a la exageración del crédito. Realmente no. Tal cual lo dice el texto, la exageración del crédito no da lugar a la nulidad del procedimiento ejecutorio, porque tal cual lo dispone el artículo 2216, de manera textual señala: no puede anularse la acción ejecutiva sobre pretexto de que el acreedor la haya intentado por una suma superior a la que se le adeuda. Lo único que puede hacer el deudor es demandar la reducción del crédito. O sea, eso quiere decir que esto no acarrea una nulidad del procedimiento ejecutorio, sino simple y llanamente una demanda en reducción de crédito. Bueno,
Ya en lo que tiene que ver con ese capítulo, lo hemos terminado, el primer capítulo del texto. El segundo capítulo ya vamos entrando algo más en materia y está referido a lo que son los títulos ejecutorios. Es un tema sumamente vital e importante en esta asignatura porque solamente es a través de los títulos ejecutorios que se puede lograr o practicar lo que tiene que ver con la ejecución forzada desde el punto de vista ejecutorio. Con esto no quiero decir que para usted practicar algún tipo de embargo necesariamente tenga que estar provisto de un título ejecutorio, porque la ley prevé lo que son los embargos conservatorios. Y para practicar embargos conservatorios no se precisa estar provisto o dotado de algún título ejecutorio. Solamente para los embargos de naturaleza ejecutoria. De ahí deviene su denominación. Los embargos ejecutorios se necesitan para ser practicados que el acreedor esté provisto de título ejecutorio. Por eso es importante que nosotros analicemos de qué se tratan estos instrumentos. Y es así, efectivamente el título ejecutorio es esencialmente un instrumento en virtud del cual se practica la ejecución forzada. La ley no define lo que son los títulos ejecutorios, sino simplemente los enumera, no solamente en el Código de Procedimiento Civil, sino que ello está diseminado en diversas normativas contenidas en leyes adjetivas. El título ejecutorio es un instrumento, como ya hemos dicho, no es el acto mismo que tiene fuerza ejecutoria, sino una copia o expedición del acto preparado mediante ciertos requisitos de acuerdo con la ley, es lo que tiene fuerza ejecutoria. Entonces, ¿cuáles son los títulos ejecutorios? La ley los ha enumerado. ¿Qué son títulos ejecutorios? Por ejemplo, son títulos ejecutorios las primeras copias de los actos notariales que contengan obligación de pagar cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en época fija. O sea, el título ejecutorio no es el pagaré notarial que usted suscribe ante un notario, usted como deudor o como acreedor y conjunto con el acreedor, con el deudor y en presencia de los testigos. No es ese el título ejecutorio. El título ejecutorio es lo que se denomina comúnmente como la compulsa, que es la copia de ese acto que es preparada por el oficial que está llamado a instrumentarlo. En este caso, si estamos haciendo referencia a un pagaré, entonces el título ejecutorio viene a ser la primera copia de ese pagaré notarial, o las copias ulteriores que emita ese funcionario con motivo de ese pagaré notarial que se instrumentó en su presencia. Ese es el título ejecutorio, la copia certificada de ese documento. Otro título ejecutorio lo vendría a ser las certificaciones de registro de acreedor, que es así como se le llama en virtud de la nueva ley. Yo digo nueva ley de tierra porque yo me formé bajo el esquema de la ley 1542 sobre tierras. Esa ley 1542 fue modificada por la ley 108-05 sobre registro inmobiliario. Y la vieja ley de tierras se le denominaba ese instrumento certificado de título duplicado del acreedor hipotecario. Certificado de título duplicado del acreedor hipotecario, que es el documento que emite el registro de título a propósito de la inscripción de una hipoteca que puede ser judicial, que puede ser definitiva o que puede ser convencional. O sea, puede ser esa hipoteca judicial definitiva, judicial provisional, convencional, o sea, porque las hipotecas pueden tener diversos orígenes. Entonces, es el documento que se le suministra al acreedor cuando éste deposita alguna inscripción hipotecaria o solicitud a esos fines, una vez que paga los impuestos correspondientes. En la ley actual se le denomina certificación de registro de acreedor, nada más. Y es un título ejecutorio que regularmente, la mayoría de los casos, permite la realización de un embargo inmobiliario, porque tiene una hipoteca como garantía. Tiene una hipoteca como garantía. Esto es importante que lo manejen. Eso se da en el tema de las garantías, en sus estudios de derecho civil. Tienen que saber lo que son las hipotecas y los derechos que permiten las hipotecas, porque es el tronco o la base del embargo inmobiliario. La hipoteca es un derecho real accesorio que afecta uno o varios inmuebles al cumplimiento de una obligación, ¿verdad? De manera pues que si el deudor no cumple con su compromiso obligacional, este puede, el acreedor me refiero, a iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria que se materializa a través del embargo inmobiliario. El tema fundamental que vamos a impartir en la fase final ya de este curso. Entonces, esto es importante que lo tengan presente, ¿verdad? Este título ejecutorio, que es la certificación de registro de acreedor. También es un título ejecutorio las sentencias definitivas que condenen al deudor a pagar sumas de dinero. Las sentencias definitivas irrevocables dictadas por los tribunales
del orden judicial. Son títulos ejecutorios, una vez que ya se convierten en definitivas e irrevocables. Pero el título ejecutorio no es la sentencia que firma el juez, sino la copia certificada que emite la secretaria a propósito de la sentencia que firma el juez y que reposa en sus protocolos. Fíjense que el común denominador de todos los títulos ejecutorios es que no es el acto en sí, y aquí quiero que se entienda bien, no es el acto en sí, sino que es una copia o expedición del acto que reposa en el protocolo o en los archivos del mismo oficial que está llamado a custodiarlo. Cuando hablamos de la certificación de registro acreedor pasa lo mismo. No es el original del certificado de título que el registrador de título le expide a un acreedor, sino una copia, un ejemplar de la certificación de registro acreedor que demuestra la existencia de un crédito hipotecario en favor de ese acreedor. Pero el original reposa en el protocolo, en los archivos de ese registro de títulos. Es para que vayan viendo el común denominador en cuanto a los títulos ejecutorios. Otro título ejecutorio son los estados de gastos debidamente aprobados por el tribunal. Recuérdense bien que una vez que un litigio culmina, entonces, de conformidad con el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, las costas deben ser distraídas en favor y provecho del abogado que haya obtenido ganancia de causa. Esos estados de gastos y honorarios son aprobados por el tribunal mediante una ordenanza y tienen un privilegio. Tienen un privilegio que pueden ser utilizados, que se pueden ser ejecutados, no solamente contra nuestro cliente, sino también regularmente contra la parte adversa, contra el patrimonio de la parte adversa. Y es importante señalar que en virtud de la ley sobre honorarios de abogados, están exentos de pago de impuestos, tributos o contribuciones. O sea, usted puede inscribir una hipoteca sobre la base de un estado de gastos y honorarios aprobado por un tribunal sobre uno o varios inmuebles pertenecientes a la parte que perdió en el proceso o la litis judicial. También es un título ejecutorio estos estados de gastos y honorarios aprobados con carácter definitivo de acuerdo con la ley. Y finalmente tenemos los mandamientos de colocación expedidos por el juez comisario en el procedimiento de distribución de orden y prorrata. Este tipo de títulos ejecutorios se dan a propósito de un procedimiento de embargo inmobiliario. En el procedimiento de embargo inmobiliario pueden surgir diversas contestaciones y regularmente ellos se producen cuando hay varios acreedores que persiguen un mismo inmueble. Como ustedes verán más adelante, no todos tienen derecho a mantener una persecución uniforme sobre todos los inmuebles, sino que el primero que inscribe el embargo, ese asume la dirección de ese procedimiento. Pero eso no quiere decir que ese que asume la dirección de ese procedimiento sea el único que vaya a cobrar, porque ustedes saben que un inmueble puede tener varios acreedores. Si son hipotecarios todos, habrán acreedores en primer rango, en segundo rango, en tercer rango. Todos tienen derecho a cobrar, pero uno solo es el que dirige el procedimiento, porque no pueden haber varios procedimientos a la vez sobre el mismo inmueble o sobre los mismos inmuebles. Entonces, ¿qué acontece? Una vez que se culmine ese procedimiento, entonces hay que recurrir a dos mecanismos para satisfacer o dividir proporcionalmente el monto de lo obtenido a raíz de la venta en subasta de él o los inmuebles embargados entre todos los acreedores. Porque recuérdense bien que los bienes del deudor, como dijimos en principio, de conformidad con el 2092 del Código Civil, los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, no del acreedor en particular que realiza el embargo, sino que se va a distribuir a prorrata el resultado de esa venta entre todos los acreedores. Los acreedores se pueden poner de acuerdo en distribuir proporcionalmente el monto obtenido de ese procedimiento de embargo inmobiliario, y en ese caso recurren a lo que se llama un orden amigable. En caso de que no haya acuerdo entre todos ellos, entonces habría que recurrir entonces a lo que se denomina el orden judicial, y ese orden judicial entonces es presidido o dirigido por el mismo juez de primera instancia que conoció de ese procedimiento de embargo inmobiliario. El mandamiento de colocación es un auto dictado por ese juez de primera instancia que establece la distribución proporcional y equitativa del precio obtenido de la subasta entre todos los acreedores, y eso va a servir de título ejecutorio para poderse ejecutar sobre el acreedor regularmente que ha obtenido la sentencia de adjudicación que pone término o fin a ese procedimiento. O sea, es un tema algo complejo que regularmente nosotros tampoco tenemos tiempo de abordarlo durante el curso, porque
atañe más ya a un tema de profundidad del embargo inmobiliario, pero que es parte de este tema que si Dios nos permite, en este ciclo podemos abundar sobre eso. Pero el mandamiento de colocación es una decisión que dicte el tribunal de primera instancia apoderado de un procedimiento de orden judicial y que se le impone al acreedor que ha dirigido, que ha culminado el procedimiento de ejecución forzada para constreñirlo al pago de las sumas que le corresponden a los demás acreedores, como acreedores también inscritos sobre el mismo inmueble embargado. Entonces, esos son los títulos ejecutorios que están previstos en el Código de Procedimiento Civil, pero no son los únicos. Y no lo vamos a estudiar acá los demás por un tema de que no lo vamos a utilizar en esta clase y que sería muy amplio el debatir sobre eso. Pero podemos hacer mención. El Código Tributario prevé títulos ejecutorios en la misma ley 11-92 que le permite a la administración fiscal por deudas tributarias realizar embargos inmobiliarios o mobiliarios sobre el patrimonio de aquellos contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones tributarias. Esos son títulos ejecutorios también. Y hay otros títulos ejecutorios administrativos que están acá también en la doctrina, que también sería conveniente, si es de interés a ustedes, echarle una leidita a esos instrumentos. Por acá lo que vamos a estudiar fundamentalmente, o nos vamos a concentrar, son en esos 5 títulos ejecutorios. También se prevé como un subtema acá en el texto el tema de la naturaleza de los títulos ejecutorios. Yo lo había dicho anteriormente ya, los títulos ejecutorios son esencialmente instrumentos. No es el acto per se, no es el acto mismo que tiene fuerza ejecutoria, sino una copia o expedición del acto que es preparado mediante ciertos requisitos de acuerdo con la ley. O sea, esa es la esencia. La esencia es que es un instrumento que permite la ejecución forzada. Eso quiero que esté claro. Bien, jóvenes. Entonces, continuamos con el mismo capítulo y vamos entonces a lo que tiene que ver con la ejecución en toda la República. Fíjense, señores, el hecho de que el título ejecutorio sea emitido por un funcionario que en cuanto a su accionar tenga una competencia limitada dentro de una jurisdicción, eso no quiere decir que el instrumento que salga de ese funcionario tenga un alcance también sujeto a la demarcación territorial donde actúe el funcionario que emite ese título ejecutorio. Me explico. El hecho de que la certificación de registro de acreedor sea emitida por el registro de título del Distrito Nacional no quiere decir que no se puede embargar un inmueble que no pertenezca a esa jurisdicción, aunque en esa materia es difícil que se produzca porque regularmente ya cada provincia tiene una dependencia del registro de título y que ese registro de título está circunscrito a los inmuebles que pertenecen a su demarcación. Pero vamos a poner otro caso. Vamos a poner el caso de una sentencia de un tribunal y de un notario, o de un pagar notarial que emite un notario. Una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia del Distrito Nacional se puede ejecutar sobre bienes que se encuentren en el Distrito Judicial de La Vega o en el Distrito Judicial de Montecristi. No importa. ¿Por qué? Porque tiene ejecución, tiene alcance nacional ese título ejecutorio. Lo mismo acontece con un pagaré que es emitido por un notario del Distrito Judicial de La Vega. Se puede ejecutar sobre bienes que se encuentren en el Distrito Nacional, en Higüey o en Moca. No importa, porque tiene alcance nacional. Es lo que quiere el autor decir en ese texto. También el autor reflexiona sobre lo que son los títulos ejecutorios extranjeros. Es posible que una persona que obtenga una sentencia condenatoria de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, por ejemplo, pueda ejecutar esa decisión sobre bienes que tenga esa persona en la República Dominicana. No es posible. Por un tema de soberanía nacional, nosotros no podemos obtemperar al mandato o al llamado de ninguna autoridad o tribunal extranjero. No quiere decir tampoco que no se pueda hacer, sino que la ley prevé mecanismos para que así sea. O sea, tiene que seguirse un esquema procedimental. Y regularmente ese esquema es el hecho de que tenga que comprobarse la validez de ese instrumento a través de los tratados y convenciones que en esa materia ha suscrito el Estado Dominicano. Y quien se encarga de darle visos de legalidad o de veracidad a ese documento es la Cancillería de la República Dominicana. Una vez que la Cancillería le da el visto bueno, entonces el pase o exequatur debe ser emitido por un tribunal dominicano, regularmente el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional. Se denomina exequatur el permiso para fines de ejecución en la República Dominicana.
No es que el tribunal dominicano va a conocer de una nueva litis o va a conocer del proceso nueva vez, sino que va a constatar la regularidad de la sentencia o el título ejecutorio extranjero y va a decretar su ejecutoriedad en el territorio nacional. A eso es que se refiere el tema cuando hace referencia al pase o exequatur de los títulos ejecutorios extranjeros. Continuamos entonces. Lo que tiene que ver con la notificación del título ejecutorio, esto es sumamente importante, jóvenes, porque de entrada dijimos que para practicar un embargo de naturaleza ejecutoria se necesita estar provisto de un título ejecutorio. Es indispensable que previo al embargo ese título ejecutorio sea notificado como una condición preliminar obligatoria a la materialización del embargo. Eso es de vital importancia que lo tengan pendiente. La ley establece la forma de notificar los títulos ejecutorios. Usted lo puede notificar por acto separado de manera extrajudicial, independiente del procedimiento de embargo. En el caso del embargo ejecutivo lo puede hacer así. Y si lo notifica mediante acto separado, entonces una vez que notifica el mandamiento de pago, no se necesita volverlo a notificar nueva vez. Aunque a la costumbre, nosotros siempre los abogados, notificamos el título ejecutorio concomitantemente con el mandamiento de pago, regularmente en cabeza de acta. Es una condición indispensable para la validez del mismo mandamiento de pago. Ahora bien, si se trata del embargo inmobiliario, como la ley sujeta este procedimiento a mayor rigor procesal y a mayor importancia, dado el hecho de que se persigue expropiar un bien que en la época en que se concibió la redacción del Código de Procedimiento Civil era el bien de mayor importancia, que son los inmuebles. Siempre que se notifique el mandamiento de pago, se debe notificar dentro de ese acto el título ejecutorio, independientemente de que usted lo haya notificado mediante acto posterior. Aquí la regla cambia con relación al embargo ejecutivo, dado el nivel de importancia y trascendencia que la ley le da al embargo inmobiliario. También la doctrina, aquí el maestro Froilán también hace referencia a qué acontece en caso de que el deudor haya fallecido o fallezca en el curso del procedimiento ejecutorio. O sea, ¿es posible utilizar estos títulos ejecutorios o perseguir esos títulos ejecutorios contra los herederos de ese difunto? Realmente es una condición indispensable para continuar con la ejecución que este título ejecutorio sea notificado a los causavientes o a los herederos del de cuyos. Esto es importante tenerlo presente, pero hay que comprender reglas, hay que entender reglas que no están previstas acá en la doctrina y que ustedes deben de conocer, porque son situaciones que se pueden producir en la vida diaria. De hecho, yo he tenido casos en los cuales se ha producido ese evento. O sea, al momento de iniciar el procedimiento de embargo, el deudor falleció, ¿verdad? Y hay que continuar con ese procedimiento, ¿verdad? Porque los herederos o causavientes son continuadores jurídicos de su causante, como ya ustedes lo han visto en distintas materias del derecho civil. El problema aquí surge porque regularmente el acreedor no tiene conocimiento quiénes son los herederos o causavientes de ese de cuyos. Ahí vienen a plantearse muchas veces los problemas y a decir que los acreedores realizan procedimientos de espaldas a los herederos, lo cual puede acarrear la nulidad del procedimiento ejecutorio. En caso de que se suscite o que sobrevenga la muerte del de cuyos o de los herederos del causante, estos deben de notificar ese evento al acreedor concomitantemente con la determinación de herederos, porque esto pone en condiciones al mismo acreedor, lo pone en condiciones para que pueda materializar ese título ejecutorio contra ellos mismos, porque imagínense ustedes, o sea, no es posible que un acreedor adivine o sepa o ande preguntando o indagando quiénes son los hijos o herederos del de cuyos, y mucho menos si éste ha fallecido o no ha fallecido. Entonces, para que el acreedor pueda cumplir con la norma prescrita en el artículo 877 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes lo van a ver acá cuando estén analizando el texto, es menester que los herederos pongan en condiciones al mismo acreedor para que éste pueda dar cumplimiento a ese texto legal y pueda continuar con el procedimiento de ejecución forzada. En caso de que ello sea así, entonces, el acreedor debe notificar nueva vez el título ejecutorio a los herederos e iniciar la persecución 8 días con posterioridad a esa notificación, sin importar el estado del procedimiento en que se encuentre los trámites realizados por ese acreedor. Bien, vamos a pasar entonces
al capítulo 3, a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Porque yo no pretendo tampoco abrumarlos a ustedes con una clase de 2 horas, sino ceñirme y sujetarme al horario pues, que está previsto, ¿verdad?, en la asignatura. Y aquí vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con los embargos. Con los embargos. Ya estamos entrando en materia, ya estamos en el capítulo 3 del texto, en el cual nos define lo que son los embargos. Ya habíamos avanzado a una definición de los embargos. Yo siempre he dicho que la obligación primaria de todo deudor es cumplir con su obligación. Si no tiene liquidez o efectivo para cumplir con su obligación, entonces debe procurar la venta de sus bienes, aunque de entrada pudiera ofrecérselo y entregarlo como dación, ¿verdad? La dación en pago es un mecanismo que ya ustedes han visto en cursos anteriores que produce la extinción de la obligación. Puede ofrecerle determinados bienes al acreedor y así entonces desinteresarlo y ahí evitar entonces el tema de la ejecución forzada. Pero no, si no le interesan los bienes, puede promover la venta de esos bienes y vender lo que tiene para pagar lo que debe, ¿verdad? Pero son cuestiones que regularmente no somos muy dados los seres humanos a hacer. A nadie le gusta desprenderse de su patrimonio y por eso es que la ley organiza el tema de la ejecución forzada para que de manera arbitraria no se produzca de mano del acreedor, como cual si estuviésemos en el periodo de la venganza privada, sino que está sujeto a todo un esquema procedimental. Por esa razón es que la ley ha organizado los embargos. ¿De qué se tratan los embargos? Repito, el embargo no es más que son los mecanismos o procedimientos que la ley prevé para poner los bienes del deudor en manos de la justicia. Y a través de la venta de esos bienes promovida por esos auxiliares de la justicia, entonces el acreedor puede recuperar su crédito. De la venta de esos bienes puede recuperar su crédito. Esto conlleva una serie de trámites y actuaciones que están previstas para cada tipo de procedimiento de embargo, de lo que vamos a ver acá en esta clase. Tanto la ley como la doctrina han clasificado los embargos en embargos ejecutorios y embargos conservatorios. Yo siempre lo he dicho y lo voy a reiterar acá, se lo dije a ustedes ahorita. El elemento que permite distinguir los embargos ejecutorios es que para practicarlos se necesita estar provisto de título ejecutorio. Esos embargos ejecutorios son el embargo ejecutivo, el embargo de rentas, el embargo de naves, el embargo inmobiliario. Los embargos conservatorios, no me gusta decirlo así porque no me gusta ajustarme a ese canon, pero lo digo para que se pueda entender más claramente. Regularmente nosotros los abogados practicamos embargos conservatorios cuando no tenemos títulos ejecutorios. Así tan fácil. Son embargos especiales que están previstos en la ley ante estos eventos de manera regular. Ahora bien, yo con esto no quiero decir que un acreedor que esté provisto de título ejecutorio no pueda practicar un embargo conservatorio. ¿Por qué? Porque el que puede lo más puede lo menos. Ahora bien, como todo embargo conservatorio está destinado a transformarse en ejecutorio, entonces yo siempre he sostenido la misma tesis. No vale la pena practicar un embargo conservatorio si usted está provisto de un título ejecutorio cuando la finalidad, lo que se persigue en un embargo conservatorio, es precisamente obtener un título ejecutorio. Entonces yo lo clasifico partiendo de esa diferencia. Los embargos ejecutorios y los embargos conservatorios. Los embargos conservatorios son el embargo conservatorio general, previsto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, el embargo conservatorio comercial, previsto en el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, destinado a proteger y salvaguardar créditos de naturaleza comercial, y el embargo conservatorio de locación, previsto en el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, que lo vamos a ver acá en este curso también en la fase final del mismo. Esa es la clasificación de los embargos, entre embargos conservatorios y embargos ejecutorios. Para continuar con esto, la doctrina define lo que es el mandamiento de pago, haciendo un análisis ya más concienzudo sobre lo que son los embargos de naturaleza ejecutoria. ¿Por qué? Porque el mandamiento de pago es una actuación procesal que solamente existe y se verifica en los embargos de naturaleza ejecutoria. ¿Qué es el mandamiento de pago? Es el acto mediante el cual se pone al deudor en mora de pagar y se le advierte que transcurrido el plazo que en ese acto se imparte, se procederá al embargo. Es una especie de intimación, pero que acarrea consecuencias más drásticas que una simple intimación. ¿Por qué? Porque si el deudor no tempera al requerimiento que está formulado en ese acto de algo así, que es el mandamiento de pago, entonces tendrá una consecuencia más funesta que una simple intimación.
Las formalidades comunes a los mandamientos de pago están previstas en la ley. Claro, cada mandamiento de pago, dependiendo del tipo de embargo que se vaya a practicar, tiene elementos que son vitales, que son consustanciales a ese acto en particular. Pero hay formalidades que son comunes y aquí se recogen en esa parte de la doctrina. Esas formalidades comunes son, debe contener notificación del título ejecutorio. Es una condición indispensable, sine qua non. A menos que haya sido notificado antes, como sería en el caso del embargo ejecutivo, caso en el cual no sería necesario notificarlo nueva vez en el mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo. Si es inmobiliario, dijimos que en cualquier eventualidad hay que notificar el título ejecutorio concomitantemente con el mandamiento de pago. Debe contener elección de domicilio, el mandamiento de pago. Eso es importante que lo tengan presente porque la omisión de esta formalidad entonces entraña la nulidad de ese acto. Si por ejemplo el acreedor reside en el Distrito Nacional y su deudor reside en La Vega, ese acreedor tendrá que formular elección de domicilio en La Vega cuando vaya a notificar ese mandamiento de pago. Deberá contener también el plazo que se le imparte al deudor para el pago, y este plazo dependerá del tipo de embargo que se vaya a practicar. Si es un embargo ejecutivo, deberá darle un plazo de un día franco para que proceda al pago. El tema del día franco, me imagino que ustedes saben, ¿verdad? Regularmente todos saben que un día franco equivale a 3 días calendario, pero lo que no saben regularmente los estudiantes es qué determina que un plazo sea franco o que no sea franco. Lo que determina que un plazo sea franco es que su cómputo empiece a partir de una notificación a persona o domicilio. Siempre que una notificación empiece a computarse el plazo a partir de una notificación a persona o domicilio, entonces se dice que el plazo es franco, salvo que la ley disponga lo contrario. Entonces, en el caso del mandamiento de pago, el plazo para el embargo ejecutivo es un día franco, en el embargo inmobiliario son 30 días, francos también. Entonces, esto variará dependiendo del tipo de embargo que se vaya a practicar. Enunciación de la suma adeudada, es importante que se indique en ese acto la suma que le advierte, que le requiere el acreedor al deudor, y finalmente la amenaza de embargo en caso de no pago. Eso es importantísimo que se tenga presente, porque aquí no se va a inventar. O sea, usted no puede notificar un mandamiento de pago diciendo que simplemente le intima pagar la suma de tanto. Tiene que contener la amenaza de que, a falta de pago en el plazo anteriormente señalado, se procederá al embargo de sus bienes, muebles o inmuebles, o su bien inmueble, que se describe de esta manera, en caso de que se trate de un mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario. O sea, tiene que contener la amenaza de manera obligatoria, porque si no contiene la amenaza, entonces también será nulo ese acto de alguacil. Los mandamientos de pago producen una serie de efectos, y es que interrumpe la prescripción y pone al deudor en mora de pagar. O sea, eso es fundamental que lo tengan presente. Cuando hablamos de interrumpir la prescripción, en este caso estamos haciendo referencia a la prescripción extintiva, que impide ya al acreedor ejercitar la acción. Eso es un tema del derecho civil que me imagino que ustedes manejan y conocen. Bien, entonces seguimos con relación a la naturaleza del mandamiento de pago. Con relación a la naturaleza del mandamiento de pago, es importante que ustedes, a propósito de la lectura, fijen su criterio sobre el particular. El maestro Froilán hace referencia al hecho de que el mandamiento de pago no forma parte del procedimiento de embargo porque lo antecede. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, y además es un tema que, conocer la naturaleza del mandamiento de pago no tiene trascendencia desde el punto de vista práctico, así que usted puede formarse su criterio. Mi punto de vista es que sí forma parte del procedimiento porque lo antecede y es una condición vital para que se produzca el embargo. O sea, no puede haber embargo sin que antes se haya notificado un mandamiento de pago. Por esa razón yo estoy en desacuerdo a la postura del profesor Froilán Tavares en ese aspecto. Pero de salirle un examen, no se lleven de mi criterio, llévense del criterio del profesor Froilán Tavares. Pero él sostiene que no forma parte del embargo, yo lo contrario. Pero bueno, eso es una cuestión de simple teoría que no tiene repercusiones prácticas. El tema subsiguiente es el que tiene que ver con los efectos del embargo. El profesor Froilán Tavares, de manera acertada, clasifica los efectos en función del actor o del sujeto, desde el punto de vista del acreedor y desde el punto de vista del deudor. Desde el punto de vista del acreedor, el efecto fundamental es permitirle, a partir del embargo, proseguir las actuaciones ejecutivas hasta llegar a la venta en pública subasta de los bienes o el bien embargado. Esto es de vital importancia,
porque es solamente a través de la venta en subasta en que el acreedor puede realizar el crédito. No puede contentarse el acreedor con simplemente embargar los bienes, ¿verdad? Porque esos bienes en ese momento procesal están en manos de la justicia. El procedimiento va a culminarse y se va a lograr el propósito del embargo cuando se llega a la venta en subasta, pero para ello hay que seguir todo un esquema procedimental que dependerá del tipo de procedimiento que se esté empleando, si es un embargo ejecutivo, si es un embargo inmobiliario, si es un embargo de naves, de rentas o ejecutivo. Entonces, es importante que tengan esto claro. El embargo le atribuye competencia al acreedor para continuar las actuaciones ejecutivas hasta llegar a la venta en pública subasta y de esa venta entonces recuperar su crédito. Con relación al deudor, el efecto fundamental del embargo es fundamentalmente la indisponibilidad de los bienes embargados, la indisponibilidad. Y con esto le digo que evidentemente ya va a cesar en su condición de propietario de la cosa embargada y de los poderes que da, que confiere el derecho de propiedad, que es el poder de uso o de disposición. A propósito de un embargo, un deudor puede seguir usufructuando la cosa que ha sido embargada. Por ejemplo, si se trata de bienes muebles, si al deudor se le embarga sus muebles, su nevera, su estufa, su lavadora, secador, etc., él puede seguir usufructuando en caso de que él sea designado guardián de esas cosas embargadas. Lo que no puede hacer es disponer de esa cosa cual si fuese un verdadero propietario, porque ya, técnicamente hablando, esas cosas que fueron embargadas están entre las manos de la justicia. O sea, él no puede ir a empeñar esos ajuares, no puede venderlo, simplemente tiene que conservarlo hasta el día en que llegue la venta en pública subasta. Eso se efectúa cuando él es designado como guardián de los efectos embargados, en un embargo ejecutivo. Ahora bien, el acreedor puede tener la opción de que se designe un guardián diferente al mismo deudor y en ese caso ya no podrá tener ni el usufructo, ni el uso, ni la disposición de esos bienes que han sido embargados. En el embargo inmobiliario, evidentemente, él va a seguir usufructuando independientemente de que se haya producido el embargo, el inmueble que ocupa o que detenta, hasta que se efectúe el desalojo que es ordenado regularmente por la sentencia de adjudicación. O sea, a partir del embargo, el mismo deudor puede seguir usufructuando las cosas embargadas, o sea, viviendo en su propiedad, hasta tanto culmine el procedimiento con una sentencia de adjudicación. Pero esos son los efectos de los embargos, dependiendo del tipo o del sujeto, ¿verdad?, que esté involucrado en esta relación, de embargante o embargado, persiguiente o perseguido, que es como técnicamente se denominan a los actores que intervienen en las vías de ejecución, persiguiente y perseguido. Lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la ejecución forzada es un tema que, aunque tiene ribetes muy teóricos, es importante que ustedes entiendan con claridad de qué se trata, cuál es la finalidad que el autor haya consignado este subtema en el texto y que sea material de estudio. Para que tengan una idea, no es posible que entre acreedor y deudor se haya convenido que por la simple falta de pago el acreedor se hace propietario de la cosa que da en garantía el deudor. Necesaria y obligatoriamente hay que recurrir a la ejecución forzada. O sea, para que estemos claros, no puede haber un convenio entre un acreedor y un deudor de que por el simple hecho de que yo no te estoy pagando, tú te conviertes como acreedor en propietario de la cosa que yo te doy en garantía de ese crédito o de ese préstamo. ¿Por qué? Porque las reglas que pautan la ejecución forzada están previstas para que sean cumplidas de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque son reglas de orden público. Son reglas de orden público. Es tanto así que no son susceptibles de arbitraje comercial tampoco las reglas de ejecución forzada. O sea, para que ustedes tengan una idea de que esto no son materia de libre transacción o de libre convención entre particulares. Necesariamente hay que iniciar y hay que culminar el procedimiento de ejecución para que el acreedor pueda disponer de las cosas del deudor. Y esto realmente tiene una finalidad manifiesta, y es que la finalidad de todo embargo no es que el acreedor se apropie de los bienes del deudor, no es esa la finalidad, y por esa razón es que se prohíbe eso que ya anteriormente he dicho, que técnicamente hablando se denomina pacto comisorio. La finalidad manifiesta del embargo es que a través de él se pueda llegar a la venta en pública subasta de esos bienes del deudor, y entonces de esa manera el acreedor pueda recuperar su crédito, porque la idea no es que el acreedor se quede con la cosa o con los bienes, sino que pueda recuperar su crédito a través de la venta en subasta de esos bienes del deudor. Entonces, por esa razón es que se impone
el tema de la obligatoriedad de la ejecución forzada. De modo pues que tienen que ajustarse las reglas de la ejecución forzada. La ley ha previsto normas y reglas que deberán ser observadas por el acreedor, de manera pues que se le garanticen plazos al deudor para el cumplimiento de su obligación, para el cumplimiento del pago. En unos procedimientos, reglas más extensas que en otros. Dado el hecho de la complejidad del embargo inmobiliario, se prevé que ese procedimiento tarda en culminarse ordinariamente 120 días. Durante todo ese plazo, durante todo ese lapso, puede el deudor procurarse los fondos con los cuales desinteresar a su acreedor y en los cuales en ese procedimiento deberá cumplirse ese tema del embargo inmobiliario como una camisa de fuerza al acreedor, de que si bien es cierto de que tú puedes expropiar los bienes del deudor, no menos cierto que tú tienes que seguir el esquema procedimental diseñado por el mismo legislador para lograr ese objetivo. Entonces, esa es la finalidad que se produce en cuanto a esto. Y esto lo digo porque no son uno ni dos casos en los cuales los acreedores muchas veces van a punta de pistola ante los deudores a quitar y despojar de sus bienes por el simple hecho de que no están cumpliendo con sus obligaciones. Eso se ve también en las mal denominadas compraventas, donde las personas llevan un artículo de valor, le dan un dinero que está supuesto a ser reintegrado ese bien una vez que se pague ese dinero, pero que esos sujetos, esos comerciantes, se quedan con la cosa ante la falta de pago del mismo deudor, lo cual es una violación a las reglas que pautan la obligatoriedad de la ejecución forzada, porque en este caso lo que procede es hacer un procedimiento de ejecución prendaria, que es como realmente se denomina. Pero como son personas de escasos recursos los que regularmente realizan ese tipo de transacciones o de operaciones, no se podrán demandar la nulidad de esa ejecución hecha por ese dueño de esas mal denominadas compraventas, que no son sino casas de empeño. Es para que ustedes entiendan el contexto de lo que estamos diciendo en esta clase. Bien, el próximo tema, no vamos a ver la ley 6186, no la vamos a ver, que prevé un tipo de ejecución abreviada, no la vamos a ver. Y el próximo tema sería, ¿quién puede embargar? Bueno, yo mientras tanto lo voy a dejar hasta acá. Ya tenemos casi una hora, lo cual equivale, una hora sin pausa, sin preguntas, equivale ya mucho tiempo. Tenemos 57 minutos. Yo lo voy a dejar hasta acá, esta clase que será para el día sábado 6 de junio. Es importante señalar que hay un foro en la misma plataforma en la cual ustedes podrán consignar sus dudas, sus interrogantes con relación a los temas que hemos tratado en esta clase el día de hoy. Así que sus dudas pueden reflejarla ahí y en el transcurso de los días subsiguientes entonces la vamos a ir clarificando. Vamos a ir dando explicaciones por todos los medios, ¿verdad? Que nos sea posible. Entonces nos quedamos en el tema de la sección 2, ¿quién puede embargar?, para una próxima clase. Tengan feliz resto del fin de semana y hasta luego. Muchas gracias.